Ya has escuchado ese corrido, ¿verdad, compadre? Ese que hace que las paredes de las cantinas en Nuevo León vibren con el lamento del acordeón. Ese que retumba en las bocinas de las trocas pesadas que cruzan la sierra de madrugada, desafiando la neblina y el olvido. Las tres tumbas. Una melodía que es prácticamente un himno fúnebre en cada rincón de la República, desde las costas de Sinaloa hasta los desiertos más secos de Chihuahua. Todos conocemos la letra de memoria. Tres hermanos, Pedro, Fabián y José, que salieron de su rancho un día de fiesta con la bendición de su madre, sin saber que su destino ya estaba sellado por el plomo de la envidia. Seguramente te sabes la leyenda de principio a fin y has brindado con un tequila en la mano por la memoria de los hermanos Quintana. Pero hoy, compadre, te voy a pedir que bajes el volumen de la música y me mires fijamente a los ojos. Porque hoy no venimos a cantar rimas pegajosas ni a repetir lo que todo el mundo dice. Hoy venimos a realizar una autopsia histórica a la traición. Lo que hoy vas a descubrir en este espacio, donde desollamos los mitos para ver la carne y el hueso, es la verdad que los asesinos trataron de enterrar bajo la tierra de esas tres fosas en octubre de 1970. Te voy a revelar los detalles técnicos de una emboscada que la música omite por decoro, y te voy a contar cómo la balística de aquel fatídico día desmiente la versión oficial que los poderosos intentaron imponer. Pero lo más duro, lo que verdaderamente te va a erizar la piel, es entender por qué el silencio de un padre, el viejito Quintana, terminó siendo más peligroso que el rugido de 1000 fusiles. Prepárate, compadre, acomódate bien el sombrero y limpia el cristal de tus prejuicios, porque vamos a viajar a una época donde el honor se lavaba con sangre, y donde una bendición de madre podía convertirse, sin quererlo, en la sentencia de un verdugo. Estás en tu canal favorito, y antes de que soltemos el primer disparo de esta crónica, quiero que me dejes en los comentarios. ¿Crees que la honestidad tiene lugar en un mundo donde se apuestan ranchos y la vida misma por un segundo de orgullo? Suscríbete y activa esa campana, porque lo que viene hoy no lo vas a escuchar en ninguna radio. Esto es la historia verdadera, la que duele, la que quema. Comenzamos. Para entender la magnitud de la tragedia de los hermanos Quintana, no podemos simplemente quedarnos en la superficie de una pelea de pueblo. Tenemos que situarnos en el contexto de una Sierra Madre oriental, que a principios de los años 70 era un tablero de ajedrez dominado por caciques, envidias ejidales y el poder absoluto de las armas. Nuevo León no era solo industria y progreso. En municipios como Aranberry, la ley era un concepto abstracto que se dictaba en las barras de las cantinas o se escribía con el humo de un revólver. Los hermanos Quintana no eran delincuentes. Fíjate bien en este punto. Eran hombres de trabajo, de caballo y de palabra. Pedro, el mayor, era la columna vertebral de la familia. Fabián era el fuego, el más ligero de manos, y José, el más pequeño, era la esperanza del viejo, un muchacho que todavía conservaba el brillo de la inocencia en su mirada. Pero, ¿cuál fue su verdadero pecado? Su pecado fue el éxito. En un mundo donde muchos apenas rascaban la tierra para comer, los Quintana estaban prosperando. Sus vacas estaban gordas, sus cercos estaban bien mantenidos, y su apellido empezaba a pesar más de lo que los poderosos locales podían tolerar. Pero sobre todo, compadre, tenían caballos que eran la envidia líquida de la región. Fíjate bien en la genética de los animales que montaron aquel día, porque ahí reside el detonante técnico de la masacre. Pedro iba en un tordillo robusto, un animal con una caja torácica tan amplia que podía procesar el aire ralo de las alturas como si fuera brisa marina. Fabián montaba un colorado ligero, un rayo de fibras blancas diseñado para la explosión corta, y José llevaba una potranca rucio moro que era la joya de la corona. Esos caballos no eran transporte, eran una declaración de guerra involuntaria contra la mediocridad de sus vecinos. Analiza la psicología de la envidia en estos pueblos pequeños. El éxito ajeno es un veneno que se mastica en silencio durante meses. Los asesinos no eran extraños. Eran hombres que habían saludado a los hermanos 1000 veces, hombres que habían bebido con ellos y que conocían perfectamente el camino que tomarían de regreso de la fiesta en San José de los Raíces. El plan no nació de una ofensa repentina, sino de una conspiración fría. Los sicarios, financiados por caciques que veían en los Quintana una amenaza a su hegemonía, eligieron el lugar con una precisión militar, la Garganta del Diablo,
una cañada estrecha donde los caballos no podían maniobrar y donde el eco de los disparos se confundiría con los cohetes de la feria que aún resonaban en la distancia. Fíjate bien en la balística del desastre que el corrido nunca te explicó. La emboscada fue una ejecución técnica, no un duelo de honor. Los atacantes estaban posicionados en las alturas, usando rifles de calibres pesados, .30-06 y 7 milímetros, armas que no eran comunes entre los rancheros pobres, lo que demuestra que hubo mano negra de gente con mucho dinero. El primer disparo no fue al corazón de Pedro, fue a la rodilla de su caballo Tordillo. ¿Por qué? Porque sabían que si esos caballos tomaban velocidad, no habría bala que los alcanzara en el monte. Al caer el primer animal, la ruta quedó bloqueada. Fue una carnicería en un espacio cerrado. Pedro recibió un impacto que le destrozó la clavícula, impidiéndole siquiera desenfundar. Fabián intentó cubrir al hermano menor, pero el plomo no tiene piedad con la valentía. José, el más joven, tuvo que presenciar la agonía de su sangre antes de que el último proyectil le apagara la luz de los ojos. Cuando la noticia llegó al rancho de los Quintana, en el paraje conocido como La Chona, el tiempo se detuvo. La imagen que todos recordamos del corrido es la de la madre llorando sobre las tumbas, pero fíjate bien en la figura que el mito dejó en la penumbra. El padre, Don Quintana. Un hombre de 70 años con el rostro surcado por los vientos de la sierra y manos que parecían raíces de encino. Mientras el pueblo entero se preparaba para el funeral y las campanas de Aramberri doblaban con un sonido metálico y triste, el viejito no soltó una sola lágrima en público. Se quedó parado en el porche, fumando un cigarro de hoja, mirando hacia la sierra con una fijeza que hacía que hasta los perros del rancho se alejaran con el rabo entre las patas. Aquí es donde comienza la verdadera historia, la que tu competencia apenas menciona como un epílogo, pero que nosotros vamos a desgranar hasta el último nervio. Don Quintana no estaba rezando por el alma de sus hijos. Estaba realizando un inventario mental de los odios de la región. Conocía el olor del miedo de sus enemigos y sabía que la justicia del gobierno nunca cruzaría el umbral de su puerta para ayudar a un viejo ranchero. En ese instante, bajo el sol implacable de Nuevo León, el padre dejó de ser una víctima y se transformó en un depredador paciente. Sabía que los asesinos estarían celebrando, confiados en que habían exterminado la semilla de los Quintana. Lo que no sabían es que la raíz más vieja todavía tenía fuerza para apretar el gatillo. Esa misma noche, mientras las velas iluminaban los rostros pálidos de sus 3 hijos en el ataúd, el viejito bajó al establo. Pero fíjate bien en el detalle biológico que te voy a revelar. No fue a buscar a un caballo de carreras. Fue a ver a su semental albino, un animal al que todos llamaban el fantasma. Era un caballo viejo, de patas cortas pero gruesas, con cascos que nunca habían conocido la debilidad de una herradura de pista. Era un animal de resistencia absoluta, capaz de caminar días enteros sin beber agua y de trepar por la piedra laja como si tuviera garras de puma. Don Quintana empezó a prepararlo con una dieta que los antiguos vaqueros llamaban sangre de hierro, una mezcla de maíz quebrado, sal de mina y una raíz secreta de la sierra que endurece los vasos sanguíneos y previene la fatiga cardíaca. Mientras los asesinos huían en caballos jóvenes que se quemarían en la primera subida fuerte, el viejo estaba preparando un tanque biológico de guerra. Fíjate bien en el arsenal que el viejo Quintana desempolvó de un baúl de madera de cedro. No sacó pistolas de lujo con cachas de plata. Sacó un viejo fusil Winchester modelo 1894, el mismo que su padre usó en la Revolución. Un arma que no falla, que no se encasquilla con el polvo y que tiene la potencia suficiente para atravesar un tronco de pino a 200 metros. El viejo conocía la balística de su arma como conocía el latido de su propio corazón. Sabía que en la sierra, el que dispara primero solo tiene una oportunidad, y él no pensaba desperdiciar ni 1 miligramo de pólvora. La mañana del entierro, mientras el cura pronunciaba palabras de consuelo que se llevaba el viento, Don Quintana se acercó a las 3 fosas. No llevó flores. Se agachó, tomó un puñado de tierra de cada tumba y se la guardó en el bolsillo de su chaqueta de cuero. Fue un pacto silencioso con sus hijos, una promesa escrita en el polvo de Aramberri. Al terminar la ceremonia,
Mientras todos se retiraban a sus casas para comentar la tragedia, el viejito simplemente montó en su caballo blanco y se perdió en los senderos que suben hacia el Cerro del Potosí. En ese momento, en los registros del cielo y del infierno, se abrió un expediente que solo se cerraría con el cobro de una deuda de sangre. Prepárate, compadre, porque esto apenas es el inicio de una cacería que duró meses y que dejó un rastro de cadáveres que el corrido prefirió no contar para no asustar a los niños. En la siguiente parte vamos a analizar la ciencia del rastreo, cómo el viejo Quintana fue capaz de leer las huellas de los asesinos en los lechos secos de los ríos, cómo identificó la marca de cada herradura y cómo la anatomía de su caballo viejo le permitió emboscar a los que se creían dueños del mundo. Vamos a ver cómo la tecnología del odio se estrelló contra la sabiduría de la tierra. No te muevas de tu asiento, fíjate bien en cada detalle, porque la venganza del viejito Quintana es la crónica más oscura y real que jamás ha pisado este canal. Esto es Las Tres Tumbas, la verdadera historia, la que los traidores quisieron callar, pero que hoy grita a través de mis palabras. Agárrate, que la justicia de la sierra ya viene bajando el monte. El silencio que quedó suspendido en el aire del cementerio de Aramberri, después de que la última palada de tierra cubriera los ataúdes de Pedro, Fabián y José, no era un silencio de paz, compadre. Era un silencio denso, una pesadez atmosférica que parecía comprimir los pulmones de los presentes, un vacío que pesaba mucho más que el propio Cerro del Potosí, que vigilaba la escena oculto entre las nubes bajas de la Sierra Madre. La gente del pueblo, con el rostro endurecido por la tragedia ajena, se retiró arrastrando los pies, murmurando oraciones que se perdían en el viento gélido de octubre. Todos creían que la historia de los hermanos Quintana había quedado sellada bajo esas 3 cruces de madera fresca, destinadas a pudrirse bajo la lluvia y el olvido. Los caciques y los envidiosos, aquellos hombres de alma pequeña que habían orquestado la masacre desde la seguridad de sus escritorios y sus botellas de tequila caro, brindaban esa noche en la oscuridad de sus casonas, convencidos de que el problema estaba enterrado a 2 metros de profundidad. Pero fíjate bien en lo que la historia oficial decidió ignorar por miedo. Mientras el mundo lloraba a los muertos, en la penumbra del establo de la hacienda La Chona, se estaba encendiendo una maquinaria de guerra biológica y técnica que no respondía a las leyes de los hombres, sino a la ley inmutable de la sangre derramada. Don Quintana, el padre de los muchachos, no regresó a la casa principal a recibir los pésames hipócritas de quienes ocultaban un puñal tras la sonrisa de compasión. Él sabía, con la sabiduría que solo dan los años de observar el ciclo de la vida y la muerte en el monte, que el dolor es un combustible volátil. Si se deja libre, te consume, pero si se sabe canalizar a través de un cañón de acero, puede quemar hasta la última raíz de la traición. En ese preciso instante, bajo la luz mortecina de una lámpara de queroseno, el viejito dejó de ser un padre de luto para convertirse en un ingeniero de la venganza fría. Pero para ejecutar un plan de tal magnitud en la inmensidad laberíntica de la sierra, un hombre solo no es nada sin su complemento perfecto. Y ese complemento era el fantasma, su semental albino, un animal que para el ojo inexperto era solo un recuerdo de glorias pasadas, pero que para el viejo era una joya de la biomecánica de resistencia. A simple vista, el fantasma parecía un caballo acabado, un animal que ya había entregado sus mejores años cargando pastura o cuidando el ganado en los linderos del rancho. Su pelaje blanco estaba lleno de cicatrices y sus ojos tenían esa pátina vidriosa de la vejez. Pero fíjate bien en la anatomía oculta de este caballo serrano, porque aquí es donde la ciencia del desierto nos revela el secreto del éxito. A diferencia de los caballos ligeros y nerviosos de sus hijos, que eran puras fibras blancas de explosión rápida, caballos de 400 yardas que se queman en el primer esfuerzo largo, el fantasma era un ejemplar de fibras rojas, diseñado por la selección natural para la eficiencia oxidativa. Sus huesos no eran delgados y porosos como los de un pura sangre de exposición. Eran huesos mineralizados por décadas de pastar en los suelos calizos de Nuevo León, con una densidad ósea que le permitía soportar impactos en la piedra laja que habrían fracturado las cañas de cualquier campeón de Kentucky. Sus pulmones no eran solo grandes en volumen, tenían una elasticidad alveolar superior, forjada por el hábito de respirar el aire ralo y pobre en oxígeno de las cumbres que superan los 3000 metros. Don Quintana empezó a preparar al animal con una disciplina que rayaba en lo obsesivo, tratando al caballo no como a una mascota, sino como a una extensión de su propio rifle. No le dio alfalfa tierna ni granos comerciales que hinchan el músculo pero debilitan el espíritu.
lo sometió a una dieta de supervivencia controlada. Mezcló el maíz quebrado con miel de colmena silvestre para saturar sus depósitos de glucógeno y le suministró infusiones diarias de raíces de torote prieto y hierba del manso. Fíjate bien en este detalle biológico. Estas plantas actúan en el sistema circulatorio del caballo como un vasodilatador natural, aumentando la viscosidad de la sangre y reforzando las paredes arteriales para que el corazón pueda bombear a presiones extremas sin riesgo de un edema pulmonar. Mientras los caballos de los asesinos descansaban en los establos del pueblo, sudando el alcohol de las fiestas y comiendo forraje fermentado que los hacía pesados y lentos de reflejos, el caballo del viejo se estaba transformando en un tanque biológico, un atleta del silencio capaz de trotar durante 12 horas seguidas sobre terreno quebrado. Pero el detalle técnico más importante, el que realmente decidió la suerte de los traidores, fueron los cascos. Don Quintana sabía que en una persecución por la Sierra Madre Oriental, donde las veredas son apenas grietas en la roca, la tracción es la única frontera que separa la vida de la caída al abismo. En la soledad de su fragua, el viejo hizo algo que hoy los expertos en herrería llamarían una modificación táctica de agarre. Le quitó las cerraduras de acero liso que el animal traía para el trabajo diario y forjó él mismo unas cerraduras de hierro dulce con un relieve invertido y tungsteno en las puntas. Quería que el caballo pudiera frenar en seco en una pendiente de 45 grados de tierra suelta y que pudiera trepar por la piedra laja mojada por la neblina sin que el sonido del metal chocando contra la roca delatara su posición. Estaba diseñando un arma silenciosa que se movía con la misma frecuencia vibratoria que el viento entre los pinos. Una vez que la maquinaria biológica estuvo a punto, el viejito se dedicó a la parte balística de la misión. Sacó de su funda de cuero su Winchester modelo 1894, un rifle que para los jóvenes sicarios del pueblo sería una reliquia de museo, pero fíjate bien en la balística terminal de esa arma. El calibre 30-30 es el rey absoluto de la maleza densa. A diferencia de los calibres modernos de alta velocidad que se desvían al tocar una simple hoja de mezquite, la bala del 30-30 es pesada, lenta y de punta chata. Tiene una inercia rotacional que le permite atravesar ramas y arbustos manteniendo su trayectoria lineal hacia el objetivo. El viejo conocía la caída de bala de su arma como conocía las arrugas de sus propias manos. Limpió el mecanismo con grasa de tejón para que el frío de las alturas no congelara la aguja percutora, verificó la tensión del muelle del cargador y llenó la recámara con una calma gélida que habría hecho temblar al guerrillero más curtido. En ese momento, Don Quintana ya no era un anciano consumido por la pena. Era un ejecutor sistémico, un fantasma de cuero y plomo listo para cobrar los intereses de una deuda impagable. La mañana del cuarto día después del entierro, cuando la neblina todavía se arrastraba por los callejones de la Chona como un sudario gris, el viejo salió del rancho sin decir una sola palabra de despedida. No buscó el consuelo de su esposa ni el consejo de sus amigos. Su único testigo fue el sol que empezaba a teñir de rojo las crestas de la sierra. Su primera parada obligatoria fue el escenario del crimen, la garganta del diablo. Allí, donde la sangre de sus hijos todavía manchaba las piedras porosas del camino, se bajó de El Fantasma y empezó a realizar una lectura forense que el sindicato de la sierra nunca imaginó que alguien fuera capaz de hacer. Analiza conmigo la ciencia del rastreo que el viejito aplicó. Cada caballo deja una firma única, un código de barras impreso en el polvo. El viejo observó la profundidad de las incisiones en la tierra. Notó que una de las huellas tenía un desgaste asimétrico en el callo posterior, una marca de arrastre de pinza que delataba a un caballo con problemas crónicos en los corvejones. Ese animal no era un desconocido, pertenecía a la cuadra personal del cacique local, un hombre que se creía intocable por sus conexiones con el gobierno. Siguiendo esa pista de metal contra mineral, el viejito entendió que los asesinos no habían cometido la torpeza de huir hacia la ciudad, donde las patrullas podrían verlos. Se habían refugiado en los campamentos mineros abandonados de las zonas más altas de San José de los Raíces, creyéndose protegidos por la inaccesibilidad de los barrancos y la verticalidad del terreno. Lo que esos criminales ignoraban, en su arrogancia urbana, era que para Don Quintana esas montañas no eran un obstáculo, sino el patio trasero de su propia casa, un mapa grabado en sus neuronas desde que tenía 5 años. El viejo empezó a leer la frecuencia del miedo en el rastro. Fíjate bien en este punto. Un jinete que huye espolea al caballo de forma errática, rompiendo la cadencia natural del paso.
La distancia entre las huellas de las patas delanteras y traseras le decía al viejo que los caballos de los sicarios estaban entrando en fatiga muscular extrema, que sus jinetes no estaban permitiendo que los animales recuperaran el aliento y que, por lo tanto, el encuentro era solo cuestión de tiempo y paciencia. La persecución se internó en las zonas más hostiles de la Sierra Madre, allí donde el aire es tan ralo que cada bocanada de aire parece quemar la tráquea. Aquí es donde la fisiología superior del fantasma humilló a la juventud de los caballos de los asesinos. Mientras los sicarios tenían que detenerse cada media hora porque sus monturas empezaban a sangrar por los hollares, víctimas de la ruptura de capilares por el esfuerzo en altitud, el caballo albino del viejo mantenía un ritmo cardíaco de 60 pulsaciones por minuto, una bradicardia deportiva que le permitía seguir avanzando mientras los demás se ahogaban en su propio sudor. El viejo no usaba espuelas ni látigo. Dirigía al animal con sutiles cambios en su centro de gravedad y con silbidos cortos que el caballo interpretaba como coordenadas de caza. Llegó la primera noche en la cacería de las sombras. Los sicarios, sintiéndose a salvo por la oscuridad y la altura, cometieron el error táctico que sella la tumba de los aficionados. Encendieron una fogata en la entrada de una cueva cerca de la cumbre del cerro. Creían que a esa altitud y con el frío calando hasta la médula, nadie tendría la voluntad de seguirlos. Estaban bebiendo mezcal, riendo a carcajadas, repartiéndose con manos sucias los relojes y las carteras que le habían arrancado a los cuerpos de Pedro y Fabián. Fíjate bien en la sombra que se materializaba fuera del círculo de luz de la hoguera. El viejito no llegó galopando con gritos de guerra para darles oportunidad de defenderse. Llegó como la niebla que se filtra por las grietas de la roca. Dejó a el fantasma a 1 kilómetro de distancia, en un punto donde la dirección del viento no llevara el olor del caballo hacia los otros animales, y se acercó a pie, moviéndose entre los pinos y los matorrales con la agilidad silenciosa de un lince viejo que conoce cada centímetro de su territorio. Fíjate bien en la psicología del primer impacto. El viejo no disparó desde la distancia para asegurar una muerte rápida. Quería que sintieran el peso de su presencia. Quería que el último pensamiento de esos hombres fuera la imagen del padre al que habían intentado destruir, convertido ahora en su juez y verdugo. Se posicionó en la boca de la cueva, con el Winchester alineado con su ojo derecho y la mirada tan fría como el permafrost de las cumbres. El primero de los asesinos, un tipo apodado El Cuervo, el mismo que según el rastro de la sangre había dado el tiro de gracia al pequeño José, se levantó tambaleándose para buscar más leña. En ese microsegundo, el universo se detuvo para él. Vio la figura de don Quintana recortada contra la luz de la luna, una estatua de cuero, arrugas y acero que parecía haber brotado de la misma piedra. El sonido del disparo del 30-30 no fue un estruendo, fue una sentencia definitiva e inapelable. La bala de punta chata atravesó el esternón del Cuervo con una energía cinética tan masiva que lo levantó del suelo, lanzándolo contra las paredes de la cueva como si fuera un muñeco de trapo. El eco del disparo rebotó en los cañones de la sierra, multiplicando el terror de los otros dos sicarios que, paralizados por el shock y el alcohol, intentaron alcanzar sus armas con manos temblorosas. Pero el viejito ya estaba dentro de su radio de acción, moviéndose con una eficiencia biomecánica que ignoraba el dolor de sus propias articulaciones. Fíjate bien en la técnica de la balística de proximidad que aplicó. El viejo no buscó la cabeza del segundo sicario, disparó directamente al hombro derecho, destrozando la articulación y dejando al hombre fuera de combate pero con vida. Necesitaba información, y los muertos no hablan. El tercer asesino, en un acto de cobardía terminal, se lanzó hacia la oscuridad del fondo de la cueva, buscando una salida que no existía, pero el viejo ni siquiera se molestó en seguirlo. Sabía que sin caballo, sin abrigo y en esa altitud, la sierra misma se encargaría de cobrarle el pecado antes de que saliera el sol. Don Quintana se acercó al sicario herido, un muchacho que apenas pasaba de los 20 años, un mercenario de poca monta que había vendido su alma por unas cuantas monedas de plata. El viejo lo miró con una lástima que quemaba mucho más que el plomo caliente de la herida. No hubo gritos, no hubo insultos. El viejo simplemente sacó del bolsillo de su chaqueta el puñado de tierra que había tomado de la tumba de sus hijos y se la mostró al muchacho, mientras el olor a pólvora y sangre llenaba el aire de la caverna. «Dime quién dio la orden desde el pueblo», le dijo con una voz que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. El muchacho, viendo la muerte definitiva en las pupilas del viejo y escuchando el relincho distante y fantasmal del fantasma,
que parecía el grito de un ejército de ultratumba, soltó el nombre que el viejo ya tenía grabado en su sospecha. El nombre del hombre que cenaba con el gobernador y que se sentaba en el primer banco de la iglesia. Esa noche, bajo las estrellas impasibles de Nuevo León, se cobró la primera factura de las 3 tumbas con la precisión de un perito criminalista. Pero fíjate bien, compadre, porque esto no era el final de la historia. Era apenas el inicio de un descenso al infierno para los poderosos que creían que la ley se detenía en las puertas de sus ranchos. El viejito Quintana regresó a buscar a su caballo blanco. Lo montó con la parsimonia de quien ha cumplido una tarea de limpieza rutinaria y enfiló hacia el siguiente rastro. Sabía que los otros implicados, alertados por el silencio de sus compañeros, intentarían huir hacia el desierto de Coahuila, buscando perderse en la inmensidad de las zonas de silencio. Pero ellos no sabían que el caballo albino y el viejo Winchester ya tenían su aroma impregnado en la culata de madera. Prepárate, compadre, porque en el tercer episodio vamos a narrar la persecución en el desierto, la batalla de los pulmones contra el calor abrasador y cómo el viejo Quintana aplicó la técnica de la trampa de la sed para acorralar a los que faltaban. Vamos a ver cómo la anatomía de un caballo de trabajo, forjado en la escasez, humilló a la velocidad de los caballos de pista en el terreno más hostil de todo México. Esto es Las 3 tumbas, la venganza real, la que tiene sangre en las venas y fuego en el alma. No te muevas de tu asiento, compadre, fíjate bien en cada palabra, porque la justicia de la sierra ya viene galopando y no hay rastro que se le escape al viejo Quintana. Esto apenas se está poniendo al rojo vivo. Fíjate bien en lo que te voy a decir ahora, compadre, porque el aire ha cambiado. Deja atrás el aroma del pino y la neblina gélida de las cumbres de Aramberry, porque hoy el rastro de la sangre nos lleva directamente a las puertas del infierno blanco. Tras el enfrentamiento en la cueva, donde el viejo Quintana dejó claro que su Winchester no sabía de perdones, los sobrevivientes de la matanza entendieron que no estaban siendo perseguidos por un anciano quebrado, sino por una fuerza de la naturaleza que no necesitaba dormir para encontrarlos. Los 2 sicarios restantes, aquellos que todavía tenían el aliento de sus cómplices grabado en la memoria, montaron sus caballos en un delirio de pánico y enfilaron hacia el noroeste, buscando las planicies calcinadas de Coahuila, ahí donde la Sierra Madre se rinde ante la inmensidad del desierto. Creían que el calor del mediodía y la falta de agua detendrían al viejito. Qué poco sabían de la anatomía del rencor y de la física de la supervivencia que don Quintana llevaba tatuada en la médula. Hoy entramos en el terreno donde la velocidad no sirve de nada si no tienes la resistencia de un cardón. Vamos a desglosar cómo el viejo Quintana aplicó la técnica de la trampa de la sed y cómo su caballo albino, el fantasma, humilló a los purasangre de los asesinos en un suelo que se calienta hasta los 60 grados. Prepárate para entender la biología de la desesperación, compadre, porque en este capítulo vamos a ver cómo los hombres pierden la razón cuando el horizonte empieza a bailar por el espejismo, y el único sonido que escuchan es el martilleo rítmico de un perseguidor que parece no tocar el suelo. Analiza conmigo los detalles que el corrido ocultó bajo la rima del acordeón, porque hoy vamos a ver cómo la justicia se sirve en un plato de sal y arena. El desierto de Coahuila, en esa zona que los locales llaman la región del silencio, es un cementerio de voluntades. Imagínate la escena, compadre. Una llanura infinita donde el sol es un disco de platino que te derrite las ideas y el viento levanta remolinos de polvo que te lijan la piel hasta dejarla en carne viva. Los sicarios, montados en caballos alazanes y colorados de gran estampa, animales que habían costado miles de pesos en los criaderos de la frontera, empezaron a sentir el peso de su propia soberbia genética. Estos caballos eran atletas de pista, diseñados para explosiones de 400 metros, pero sus corazones no estaban calibrados para el castigo térmico del desierto abierto. Fíjate bien en la física de la zancada en el desierto. Cuando un caballo corre sobre arena suelta, el suelo absorbe la energía del impacto pero no devuelve el rebote. Es como intentar correr sobre una esponja caliente. Los músculos de los caballos de los asesinos empezaron a acumular ácido láctico a una velocidad alarmante. Sus fibras blancas, que los hacían tan rápidos en los primeros metros, se saturaron. Sus pulmones, acostumbrados al aire denso del valle, empezaron a sangrar por dentro debido a la sequedad extrema del aire que rompía los capilares alveolares. Los sicarios gritaban, espoleaban, castigaban a los animales, pero la biología no acepta sobornos.
Sus monturas se estaban doblando por el golpe de calor. Pero ahora ponle ojo a lo que venía 1 kilómetro atrás. Don Quintana y el fantasma no estaban galopando. Iban al trote largo, ese paso rítmico que los viejos vaqueros llaman el paso de la muerte. Aquí es donde la anatomía del caballo albino dio una lección de maestría. Al ser un caballo de color blanco, su pelaje reflejaba el 80% de la radiación solar, manteniendo su temperatura interna 2 grados por debajo de los caballos oscuros de sus enemigos. Sus cascos, aquellos que el viejo había forjado con hierro dulce y tungsteno, no se calentaban tanto como las herraduras de acero de los otros. Don Quintana lo llevaba con las riendas sueltas, permitiendo que el animal administrara su propia oxigenación. El viejo sabía que en el desierto, el que corre por miedo se muere antes que el que corre por justicia. Analiza este dato técnico de la hidratación, compadre, porque esto te va a volar la cabeza. Don Quintana sabía que no podía cargar suficiente agua para una persecución de 3 días. Entonces, aplicó el secreto de los antiguos arrieros de Durango: el bolo de humedad. Antes de salir, obligó a el fantasma a comer tunas de nopal picadas con sal de grano. El mucílago del nopal, esa sustancia babosa que ves al cortarlo, retiene el agua en el sistema digestivo por mucho más tiempo que cualquier líquido puro, liberándola lentamente a la sangre a medida que el animal la necesita. Mientras los caballos de los sicarios estaban deshidratados, con la lengua de color púrpura y los ojos hundidos, el caballo del viejo seguía produciendo una saliva rala, señal de que sus riñones todavía estaban funcionando a la perfección. Llegó la tarde del segundo día en el desierto. Los sicarios llegaron a un paraje conocido como las Norias Secas. Eran 2 pozos de piedra que solían tener agua en la época de lluvias. Los hombres, desesperados, bajaron de sus caballos que apenas podían mantenerse en pie. Pero al asomarse al brocal, sintieron que el alma se les escapaba por la garganta. Los pozos estaban tapados con piedras gigantescas y troncos de gobernadora, y encima de todo, había un trozo de cuero con el hierro de la marca de los Quintana. El viejito se les había adelantado por un atajo que solo él conocía y había inutilizado las fuentes de vida. Fíjate bien en la psicología de la guerra que el viejo estaba aplicando. No los estaba cazando con balas todavía. Los estaba cazando con la geografía. Los sicarios empezaron a alucinar. Uno de ellos, un tipo al que llamaban el Gato, empezó a disparar su pistola al aire, gritándole al vacío, jurando que veía la sombra de los 3 hermanos Quintana cabalgando sobre los remolinos de arena. El miedo, compadre, es una droga que te acelera el corazón hasta que te revienta las venas, y don Quintana lo sabía. Él no necesitaba disparar, solo necesitaba esperar a que el desierto hiciera su trabajo de limpieza. Sin embargo, el viejo no era un hombre de esperar que otros hicieran lo que a él le correspondía. Al caer el sol, cuando el cielo se puso de un color rojo violento, como si estuviera empapado en la misma sangre de sus hijos, el viejito decidió que era hora del contacto final. Se posicionó en una duna alta, con el sol a su espalda para que los sicarios solo vieran una silueta negra y cegadora. Sacó su Winchester, pero fíjate bien en lo que hizo antes de apuntar. Tomó un pañuelo negro que pertenecía al pequeño José y lo ató al cañón del rifle. Era la bandera del juicio final. El primer disparo no buscó a los hombres, buscó al último caballo que les quedaba con vida. El proyectil del 30-30 impactó en la piedra justo debajo de la panza del animal, levantando una metralla de esquirlas que hizo que el caballo se desbocara, huyendo hacia la inmensidad del desierto, llevándose consigo la última esperanza de transporte y las pocas provisiones que tenían. Los sicarios se quedaron a pie, en medio de la nada, con el sol ocultándose y la noche gélida del desierto a punto de caer sobre ellos. Don Quintana bajó de la duna, montado en su caballo albino que parecía brillar con luz propia en la penumbra. Se acercó hasta que estuvo a escasos 50 metros. Los asesinos intentaron levantar sus armas, pero sus dedos estaban hinchados por la falta de potasio y la deshidratación. Sus manos temblaban tanto que el acero de sus pistolas parecía de gelatina. «¡Ya déjanos en paz, viejo maldito!», gritó en sobreviviente con la voz rota por la sed. «Ya matamos a tus hijos, ¿qué más quieres?». El viejito no respondió con insultos. Se bajó del fantasma con una lentitud que era más aterradora que cualquier galope. Se quitó el sombrero, dejando que el viento le despeinara el pelo canoso, y con esa voz de ultratumba que te conté antes, les dijo algo que se quedó grabado en las piedras de Coahuila. «Yo no quiero su muerte, porque la muerte es un descanso que no se merecen. Yo quiero que cuando cierren los ojos, vean las 3 tumbas que ellos mismos cavaron con su envidia.
pero como la tierra de Nuevo León tiene hambre de justicia, vengo a cobrar la cuenta de la casa. Fíjate bien en la técnica de ejecución de esa noche, compadre. El viejito no usó el rifle esta vez. Sacó su machete de cinta, una hoja de acero al carbono que brillaba bajo la luz de las estrellas como el espejo de la verdad. El primero de los sicarios intentó abalanzarse sobre él en un último arranque de locura, pero don Quintana, moviéndose con una agilidad biomecánica que solo da la rabia pura, esquivó el golpe y con un movimiento seco le cortó la cadena cinética del brazo derecho. El hombre cayó al suelo, gritando, mientras la arena blanca se teñía de un negro profundo bajo la luna. El último de los asesinos, el que había planeado la emboscada junto con el cacique del pueblo, cayó de rodillas. Ya no era un sicario valiente, era un saco de miedo y sudor. Empezó a suplicar, a ofrecer dinero, a decir que él solo seguía órdenes. Pero don Quintana se le acercó y le puso el puño de tierra de la tumba de Fabián en la boca. «Trágate la tierra que les quitaste», le susurró. Lo que pasó después, compadre, es algo que los viejos de Coahuila cuentan en voz baja. Dicen que el viejo no lo mató con el machete, dicen que lo dejó ahí, amarrado a un cardón, con el rastro de la sangre atrayendo a los coyotes, para que supiera lo que es sentir que la vida se te escapa centímetro a centímetro mientras el sol del desierto te mira con desprecio. Esa noche, bajo las constelaciones del norte, el viejito Quintana se sentó junto a su caballo blanco. No hubo celebraciones ni gritos de júbilo. El viejo simplemente tomó un trago de mezcal, le dio un poco de grano al fantasma y miró hacia el horizonte. Sabía que la cacería no había terminado. Todavía faltaba la cabeza de la serpiente, aquel hombre que desde su oficina de madera de cedro en el pueblo había firmado la sentencia de sus hijos. Sabía que los caciques estarían nerviosos, reforzando sus guardias, comprando más rifles, creyendo que las paredes de sus haciendas los protegerían. Pero pone atención a este detalle, compadre. El miedo es como un rastro de sangre en el agua. Atrae al tiburón de la justicia. El viejo Quintana ya no era un hombre. Era una leyenda que se alimentaba del silencio de la sierra y el calor del desierto. Mientras montaba de nuevo hacia Nuevo León, dejando atrás el silencio de los muertos en Coahuila, la noticia de su avance volaba más rápido que el viento. Los hombres en las cantinas empezaban a decir que el viejito tenía un pacto con el diablo, que su caballo blanco no dejaba huellas y que sus balas tenían grabado el nombre de cada traidor. Prepárate, compadre, porque en el cuarto episodio vamos a narrar el regreso del viejito al pueblo. Vamos a ver cómo la traición intentó ocultarse tras las leyes del gobierno y cómo don Quintana ejecutó el golpe final en medio de la plaza principal, frente a todos, demostrando que en México, cuando la ley se vende, la sangre es la que dicta la sentencia. Vamos a analizar la balística del último disparo y el secreto que el caballo albino reveló al final de la jornada. No te muevas de tu asiento, ajusta bien el volumen, porque esto se está poniendo más intenso que un duelo a mediodía. Fíjate bien, que la justicia de los Quintana no deja cabos sueltos. ¡Continuamos! El aire en el municipio de Aranberry, Nuevo León, se había vuelto irrespirable, pero no por el calor del mediodía, sino por el peso de una verdad que ya no cabía bajo la tierra. Corría el rumor, como un reguero de pólvora mojada que se niega a apagarse, de que la justicia no venía en los expedientes de la capital ni en las botas de la Policía Federal. La gente en las esquinas, detrás de las persianas cerradas y en los rincones más oscuros de las cantinas, susurraba un nombre que causaba escalofríos. Quintana. Se decía que el viejito ya no era un hombre, sino una extensión de la misma sierra, un brazo ejecutor que venía cobrando la renta de la sangre desde las cumbres del Potosí hasta los llanos de Coahuila. Los caciques, aquellos que se creían dueños de la vida y de la muerte, empezaron a sentir que el mundo se les hacía pequeño. Don Abelardo, el autor intelectual, el hombre que movía los hilos de la política y el crimen en la región, no dormía. Había reforzado las puertas de su hacienda con placas de acero y tenía a 10 hombres armados patrullando sus linderos las 24 horas del día. Pero fíjate bien en la psicología del miedo. El dinero puede comprar fusiles, pero nunca podrá comprar el valor de un hombre que ya ha muerto por dentro. Hoy vamos a diseccionar el regreso del viejito Quintana a la civilización que le falló. Vamos a analizar la biomecánica de su entrada al pueblo, la anatomía de su caballo albino tras el infierno del desierto y la balística final que decidió el destino de Aranberry.
Prepárate para entender cómo un hombre de 70 años, montado en una bestia agotada pero inquebrantable, pudo desmantelar un imperio de terror en lo que dura un suspiro. Analiza conmigo los detalles que la historia oficial borró de sus actas, porque hoy vamos a presenciar el momento en que la ley del monte se impuso sobre la ley del oro. Hablemos primero de la condición física de los protagonistas. Tras cruzar la región del silencio en Coahuila y dejar atrás los cadáveres de los sicarios, Don Quintana y el fantasma eran la viva imagen de la supervivencia extrema. Fíjate bien en la anatomía del caballo albino. El animal había perdido casi 80 kilos de masa muscular. Sus costillas se marcaban bajo la piel blanca como las cuerdas de una cítara vieja, y su pelaje estaba cubierto de una costra de salitre, sangre seca y polvo de granito. Pero aquí es donde entra la magia de la fisiología equina que los criadores de ciudad no entienden. El fantasma no estaba quebrado, estaba encordado. Su cuerpo, al entrar en un estado de estrés catabólico prolongado, había optimizado sus funciones vitales al máximo. Sus articulaciones, lubricadas por el movimiento constante y una dieta de emergencia basada en cortezas y raíces, tenían una flexibilidad que un caballo joven de establo envidiaría. Sus ojos, antes vidriosos por la edad, ahora brillaban con una claridad azulada, casi eléctrica, captando cada movimiento en un radio de 200 metros. Don Quintana, por su parte, se había convertido en una sombra de cuero y nervios. Su piel, curtida por el sol y el frío extremo de las cumbres, se pegaba a los huesos de su cara dándole un aspecto de calavera viviente. Sus manos, que nunca soltaron el Winchester 1894, tenían los dedos garrotados en la posición de disparo. No sentía hambre, no sentía sed. Su metabolismo estaba operando bajo el mando absoluto de su voluntad de justicia. Se dice que en las noches de campamento, el viejo hablaba con el pañuelo negro de su hijo José, recitando los nombres de los que faltaban por pagar. Era una guerra de desgaste donde el viejo ya había ganado la batalla más importante, la de la mente. El sindicato de la Sierra, alertado por la desaparición de sus mejores hombres en el desierto, entró en una fase de paranoia total. Don Abelardo mandó a buscar a mercenarios de la frontera, tipos que no conocían el honor de la sierra, pero que sabían usar ametralladoras modernas. El pueblo de Aramberri se convirtió en una zona de guerra silenciosa. Los negocios cerraban a las 4 de la tarde, el cura se negaba a dar misa después del rosario, y hasta los perros callejeros parecían haber desaparecido de las calles. El aire olía a aceite de motor, a pólvora vieja y a ese miedo rancio que exhala el hombre que sabe que su tiempo se ha agotado. Pero ponle mucha atención a la táctica que el viejito usó para entrar al pueblo. Don Abelardo esperaba un ataque nocturno, una emboscada en los caminos de acceso. Había puesto francotiradores en los techos de la iglesia y en el torreón de su hacienda. Sin embargo, el viejo Quintana conocía la ciencia del impacto psicológico. No entró de noche como un ladrón, esperó al domingo, justo a las 12 del día, cuando el sol de Nuevo León cae a plomo y las sombras se acortan hasta desaparecer. Quería que no hubiera lugar donde esconderse. Quería que cada habitante del pueblo fuera testigo de la caída del ídolo de barro. Apareció por la calle principal, la que viene desde el arroyo. El sonido de los cascos de El Fantasma golpeando el empedrado fue como el latido de un tambor de guerra. Fíjate bien en el detalle técnico de las herraduras que te mencioné en el segundo capítulo. El hierro dulce con relieve invertido producía un sonido sordo, un eco que parecía venir de todas partes y de ninguna. La gente, desde las rendijas de sus puertas, vio una visión que parecía sacada del Apocalipsis. Un caballo blanco que parecía un espectro y un hombre que parecía la muerte misma, avanzando lentamente hacia la plaza principal. Los guardias de don Abelardo, apostados en la entrada de la hacienda, se quedaron paralizados. Tenían rifles automáticos, tenían juventud, tenían ventaja numérica, pero la estampa del viejito Quintana les arrebató el espíritu. El miedo biológico es una reacción que empieza en la amígdala y bloquea las funciones motoras. Cuando el viejo Quintana los miró, con esos ojos que habían visto morir a sus 3 hijos y habían cazado a 3 hombres en el desierto, los mercenarios sintieron que sus dedos pesaban toneladas. No pudieron levantar las armas. El viejo pasó frente a ellos sin siquiera descolgar su Winchester, con el desprecio absoluto de quien sabe que los peones no son el objetivo.
Llegó al centro de la plaza. Se detuvo frente al kiosco, justo a 50 metros de la oficina de don Abelardo. El caballo albino se plantó en seco, con las orejas tiesas, desafiando a los francotiradores que lo apuntaban desde los techos. Fíjate bien en este momento, compadre, porque aquí es donde la tensión se vuelve física. El viejo Quintana se bajó de su montura con una agilidad sorprendente, se quitó el sombrero y lo colgó en el pomo de la silla. Luego, con una calma que hizo que a los presentes se les detuviera el pulso, sacó su Winchester. Don Abelardo salió al balcón de su oficina, protegido por una barandilla de hierro forjado. Tenía una pistola 45 en la mano, pero su rostro estaba pálido, empapado en un sudor frío que le empañaba los lentes de oro. «Vete de aquí, Quintana. Estás loco. Te voy a mandar matar ahora mismo», gritó con una voz que temblaba como una hoja seca. El viejito no respondió con gritos. Se limitó a sacar del bolsillo de su chaqueta el último puñado de tierra, la tierra de la tumba de Pedro, el mayor de sus hijos. La lanzó al viento y el polvo se quedó suspendido en el aire caliente, formando una neblina rojiza entre él y el cacique. «Abelardo», dijo el viejo con una voz que cortó el aire como un cuchillo. «La tierra reclama lo que es suyo. Tú diste la orden, tú pagas la cuenta. Baja aquí y muérete como el hombre que dices que eres, o subo yo y te saco como al perro que realmente eres». Fíjate bien en la balística de lo que ocurrió a continuación. Don Abelardo, en un arranque de pánico ciego, empezó a disparar su 45 desde el balcón. Las balas golpeaban la tierra de la plaza, levantando pequeñas columnas de polvo, pero ninguna tocaba al viejo. Quintana se mantenía inmóvil, analizando la trayectoria de los disparos con la frialdad de un perito. Sabía que una pistola a esa distancia y con los nervios del tirador era inofensiva. Esperó a que la corredera del arma de Abelardo se quedara abierta, indicando que el cargador estaba vacío. Ese fue el microsegundo de la justicia. El viejo levantó su Winchester 1894. Fíjate bien en la mecánica de esa arma. Es una extensión del brazo del tirador. Alineó el punto de mira con el centro del pecho del cacique. No buscó la cabeza, buscó el motor de la vida. La bala 30-30, con su punta de plomo blando diseñada para expandirse al impacto, salió del cañón a una velocidad de 700 metros por segundo. El proyectil no solo atravesó el aire, atravesó décadas de injusticia, de envidia y de sangre acumulada. El impacto fue devastador. La bala golpeó a don Abelardo en el esternón, rompiendo la cadena ósea y transfiriendo toda su energía cinética al tórax. El cacique fue lanzado hacia atrás, rompiendo la puerta de cristal de su oficina y desapareciendo de la vista de la multitud. Se hizo un silencio absoluto en Aranberry. Los francotiradores de los techos, al ver caer a su patrón, soltaron los rifles y bajaron las manos. La estructura de poder se había derrumbado con un solo disparo de un rifle viejo. Don Quintana no corrió a celebrar, no buscó el cuerpo de su enemigo. Volvió a montar en el fantasma con la misma parsimonia con la que un sembrador termina su jornada. Pero fíjate bien en lo que ocurrió antes de que se marchara. El caballo albino, que durante toda la cacería se había mantenido en silencio, levantó el cuello hacia el cielo y soltó un relincho. Pero no fue un relincho normal, compadre. Fue un sonido profundo, vibrante, un grito de victoria que pareció ser contestado por el viento de la sierra. Los viejos del pueblo dicen que en ese momento 3 sombras blancas se vieron cabalgando por la cresta del cerro, alejándose hacia el horizonte. El viejito Quintana salió del pueblo tal como entró, solo, pero ya no era el mismo hombre. El peso del rencor se había transformado en la paz de la tarea cumplida. Regresó al rancho La Chona, entregó el Winchester a su mujer y se sentó en el porche a ver el atardecer. Se dice que esa noche, por primera vez en semanas, el viejo pudo dormir sin soñar con las tumbas. Pero pone atención a este detalle final del capítulo, porque es lo que te va a dejar pensando. Al día siguiente, cuando la policía finalmente se atrevió a entrar a la oficina del cacique, no encontraron el cuerpo de don Abelardo donde debería estar. Encontraron un rastro de sangre que terminaba en la pared y sobre la mesa 3 monedas de plata oxidadas que el viejo había dejado como pago por la vida de sus hijos.
La leyenda del viejito Quintana acababa de cobrar su forma definitiva, una forma que ni el tiempo ni la muerte podrían borrar. Prepárate, compadre, porque en el quinto y último episodio vamos a hablar del legado de las 3 tumbas. Vamos a ver qué fue del viejito y de su caballo blanco, la verdad oculta tras la cicatriz que quedó en Aramberri, y por qué los sinaloenses y neoleoneses todavía bajan la cabeza cuando escuchan el acordeón llorar por los Quintana. Vamos a cerrar el círculo de la sangre y a entender que en la Sierra de México las tumbas pueden estar vacías de cuerpos, pero siempre estarán llenas de memoria. No te muevas de tu asiento, ajusta bien el volumen, porque el final de esta historia es lo que le da sentido a toda la amargura que hemos vivido. Fíjate bien, que la eternidad ya nos está esperando. ¡Continuamos! Fíjate bien en lo que te voy a revelar ahora, compadre, porque hemos llegado al final del camino, a ese punto exacto donde la polvareda de la venganza se asienta y solo queda la verdad desnuda, tallada en las piedras milenarias de la Sierra Madre Oriental. Ya recorrimos los callejones ensangrentados de Aramberri, ya diseccionamos la balística del Winchester en la plaza y ya seguimos el rastro de la muerte por los desiertos calcinados de Coahuila. Pero lo que estás por escuchar hoy, lo que cierra esta epopeya de las 3 tumbas, es algo que ni los mejores compositores de corridos se atrevieron a poner en papel. Es la parte de la historia que los poderosos intentaron borrar con cal y olvido, la que el gobierno de Nuevo León archivó bajo la etiqueta de leyenda urbana, y la que don Quintana guardó en el rincón más oscuro de su pecho, hasta que el aliento se le escapó por última vez. Hoy entramos en el episodio final, el legado de la sangre y el galope del fantasma. Prepárate, compadre, ajusta bien esa silla y no te atrevas a parpadear, porque aquí no hay juicios de abogados ni actas notariales. Aquí lo que se juega es la eternidad, el honor de una estirpe y la justicia poética que solo la tierra sabe dictar. Vamos a hablar de lo que pasó después de que el último disparo retumbó en la plaza, de cómo un caballo blanco se convirtió en una constelación en el cielo del norte, y de por qué, en las noches de viento caliente, todavía se escucha el eco de 3 hermanos cabalgando hacia el infinito. Acomódate, fíjate bien, porque esta es la última zancada de una historia que tiene más verdad que aire. Cuando don Quintana montó de nuevo en su caballo albino, el fantasma, y dejó atrás el cuerpo desplomado del cacique don Abelardo en aquel balcón de la plaza de Aramberri, el mundo pareció entrar en un estado de suspensión criogénica. El domingo de sol ardiente se transformó en un crepúsculo violeta, denso y pesado. 10,000 personas se quedaron mudas, como estatuas de sal, viendo cómo la mancha blanca del caballo y la silueta encorvada del viejo se fundían con las sombras que bajaban del cerro del Potosí. Nadie se atrevió a seguirlo. Ni los mercenarios que quedaban en los techos, ni la policía que observaba desde las esquinas, ni los parientes del cacique. En ese momento, Quintana ya no era un hombre. Era una frecuencia vibratoria de justicia pura, un espectro que la física de los hombres no podía tocar. Analiza conmigo el vacío que quedó en el pueblo, compadre. No era un silencio de respeto, era un silencio de miedo biológico. La gente de Aramberri entendió ese día que las leyes de los hombres son un chiste comparadas con la ley de la tierra. Don Abelardo, el hombre que se sentía el dueño del aire que respiraban los ejidatarios, terminó siendo solo una cifra más en la contabilidad del plomo. Pero lo más extraño, lo que los peritos criminalistas de la época nunca pudieron explicar, fue la desaparición de los cuerpos de los traidores. Cuando las autoridades finalmente se atrevieron a subir a la cueva de la sierra y a inspeccionar las norias secas de Coahuila, no encontraron ni un solo cadáver de los sicarios que el viejo había cazado. Solo encontraron casquillos percutidos de 30-30 y el puñado de tierra de las tumbas de los hermanos Quintana que el viejo había dejado como firma. Se dice en la sierra que la tierra misma se abrió para tragar a los traidores, que la naturaleza no permitió que sus restos contaminaran el aire sagrado de Nuevo León. Fíjate bien en la justicia geológica. El desierto se encargó de borrar hasta el rastro de su ADN. Pero hablemos del verdadero héroe silencioso de esta travesía, el fantasma. Fíjate bien en la anatomía del caballo albino en sus últimas horas de vida. Tras la entrada triunfal al pueblo y la huida final hacia las montañas, el animal llegó al rancho La Chona en un estado que la veterinaria moderna llamaría colapso metabólico sistémico. El fantasma había entregado cada fibra de su ser,
cada gota de glucógeno y cada molécula de oxígeno a la misión de Don Quintana. Su corazón, esa bomba hidráulica que te describí en los capítulos anteriores, había sufrido una dilatación miocárdica irreversible. Imagínate el esfuerzo, compadre. 3 meses de cacería sin descanso, cruzando climas extremos y terrenos que habrían destrozado a cualquier caballo de carreras. La carga de adrenalina y endorfinas que lo mantuvo en pie se agotó de golpe al cruzar el umbral del rancho. Al llegar al corral donde sus hijos, Pedro, Fabián y José, solían ensillar a sus campeones antes de aquella fiesta maldita, el fantasma se detuvo en seco. No relinchó, no bufó, ni siquiera buscó el agua del bebedero. Simplemente bajó la cabeza, dobló sus patas de hierro con una parsimonia monacal y se acostó sobre la paja seca con una dignidad que hizo llorar a los pocos peones que todavía quedaban en la hacienda. Sus ojos azules, antes eléctricos de furia, se volvieron opacos, reflejando el cielo de Nuevo León por última vez. Don Quintana se bajó de la montura por última vez, sintiendo cómo sus propias articulaciones crujían por la falta de lubricación y el frío de las cumbres. Sus manos, que tenían grabada la forma del cañón del rifle, temblaban mientras le quitaba el ronzal a su compañero. No hubo despedidas ruidosas, solo un intercambio de alientos entre dos guerreros que sabían que su tiempo en la tierra se había agotado. Fíjate bien en este detalle científico del final de Don Quintana. El viejo no murió de una enfermedad, ni de un infarto, ni de cansancio. La medicina forense llamaría a su estado un cese voluntario de funciones vitales por resolución de conflicto. Don Quintana se sentó en su vieja mecedora de mimbre en el porche de la casa principal, con el Winchester 1894 cruzado en las piernas y la mirada fija en las 3 cruces de madera que se veían a lo lejos en la loma de la propiedad. Dicen los testigos que su pulso bajó de 60 a 10 latidos por minuto en menos de 1 hora, pero su mirada nunca perdió la claridad. Estaba esperando que el sol terminara de caer para cumplir la última parte del pacto que hizo con sus hijos. Fíjate bien en lo que el corrido ocultó sobre el destino de los bienes de los Quintana. Muchos piensan que la fortuna de la familia se perdió con la muerte de los herederos, pero Don Quintana, en su frialdad táctica, ya había movido sus cartas mucho antes del último duelo. Semanas antes de su muerte, se reunió en secreto con un notario de Monterrey. Firmó documentos que entregaban la totalidad de las tierras de La Chona a los ejidatarios que habían sido humillados y despojados por el cacique Abelardo. Su única condición fue innegociable: que nadie, bajo ninguna circunstancia, tocara jamás la loma de las 3 tumbas. Fue su última jugada política: convertir el éxito de su familia en la libertad de su pueblo, borrando de un plumazo el sistema feudal de los caciques que tanto daño le había hecho a la sierra. Pero el momento que verdaderamente te va a erizar la piel, compadre, ocurrió en la madrugada del 24 de octubre, justo cuando se cumplía el aniversario de la tragedia. El silencio de La Chona se rompió por un sonido que no pertenecía a la física de este mundo. No fue un disparo, no fue un trueno. Fue una sinfonía de cascos corriendo sobre la piedra laja. Los vecinos de los ranchos cercanos, hombres de fe y de monte, juran que vieron 3 caballos bajando del cielo como si fueran rayos de plata líquida, un tordillo robusto, un colorado ligero y un rucio moro. Los 3 animales entraron al galope al corral de la hacienda. En ese instante, el fantasma, el viejo semental albino que llevaba días sin moverse, se puso de pie con una fuerza juvenil que desafiaba cualquier ley biológica. Sus ojos brillaron como zafiros bajo la luz de la luna llena. Soltó un relincho que, según cuentan, se escuchó hasta en la frontera con Texas, y de un brinco saltó la barda del corral para unirse a los otros 3 caballos. Don Quintana, desde su mecedora, vio la escena y sonrió por primera vez en un año. Dejó caer el pañuelo negro de su hijo José, que siempre llevaba consigo, y su corazón dio un último latido masivo, expulsando la rabia acumulada en un suspiro de paz. En la mañana, cuando su mujer salió a buscarlo, encontró solo una carcasa de cuero y huesos, un hombre vacío de rencor y lleno de eternidad. Pero fíjate bien en el detalle técnico que los investigadores policiales no pudieron explicar. El Winchester que el viejo sostenía estaba caliente al tacto, como si acabara de ser disparado 1000 veces esa noche, a pesar de que nadie en la región escuchó un solo estruendo. La balística de la eternidad no hace ruido, compadre, pero deja rastros térmicos. Analicemos ahora el impacto cultural de esta historia.
¿Por qué Las Tres Tumbas se convirtió en el corrido más poderoso de México? La respuesta es técnica. Julián Garza, el viejo paulino, entendió que para que una historia perdure, tiene que tener un núcleo de verdad que duela. Él sabía perfectamente que el viejito Quintana había ejecutado la venganza, pero decidió omitirla en el primer corrido para proteger a la familia que quedaba viva. La segunda parte, la que narra la furia del padre, fue escrita años después, cuando los involucrados en la política de Nuevo León ya estaban muertos o en el olvido. Julián Garza dejó que la gente de la sierra fuera la encargada de mantener viva la crónica de la sangre, convirtiendo a los hermanos Quintana en mártires y a su padre en el juez definitivo de la Sierra Madre. Fíjate bien en la geografía actual de Aramberri. Si hoy visitas el municipio y preguntas por la vieja oficina de don Abelardo, te llevarán a un lugar que hoy es una ruina cubierta de hiedra y espinas. Dicen los pobladores que no hay cemento que pegue en esas paredes, que la estructura misma rechaza cualquier intento de reconstrucción porque el suelo está maldito por el pecado de la envidia. Y en la loma donde descansan los hermanos, ocurre un fenómeno biológico que los botánicos todavía no logran descifrar. En las fosas de Pedro, Fabián y José, solo crecen flores de un color rojo metálico, tan intenso que parece sangre fresca. Son las flores de la lealtad, que según la leyenda, se alimentan del ADN de los hermanos que murieron juntos. Pero fíjate bien en el misterio final, el que te va a dejar pensando cuando apagues este video. Durante décadas, los traileros y choferes de camiones pesados que cruzan la carretera Matehuala-Monterrey de madrugada han reportado el mismo avistamiento. Dicen que en el tramo de Aramberri, un semental albino aparece de la nada y corre a la par de los motores a más de 100 kilómetros por hora. No deja huellas en el asfalto, no levanta polvo del acotamiento, y su respiración no suena a pulmones cansados, suena al siseo del viento cortando los pinos. Dicen que el fantasma sigue patrullando la frontera entre la vida y la muerte, vigilando que ningún otro cacique, ningún otro envidioso, se atreva a poner sus ojos sobre la prosperidad de los hombres de trabajo. Fíjate bien en la lección que nos deja esta historia, compadre. En el norte de México, el éxito no es un regalo, es una conquista que se defiende con la vida. La yegua colorada nos enseñó el valor de la dignidad frente al dinero. El profeta nos mostró la superioridad de la sangre pura, pero los hermanos Quintana y su padre nos enseñan algo mucho más profundo. Que el amor de un padre es la fuerza más destructiva y constructiva del universo. La venganza de don Quintana no fue un acto de maldad, fue un ajuste de cuentas necesario para que el equilibrio de la sierra regresara a su centro. En un mundo donde la justicia se vende en las notarías, la mano de un padre herido es el único tribunal que no acepta sobornos. Has llegado al final de esta travesía por los callejones de la memoria y la sangre, compadre. Espero que la próxima vez que escuches el acordeón llorando las notas de Las Tres Tumbas, no solo muevas el pie al ritmo de la música. Quiero que cierres los ojos y sientas el frío de la cueva en la sierra, el calor de la arena en Coahuila y el peso del Winchester en las manos de un viejo que lo perdió todo excepto el honor. Porque al final de la jornada, la vida no se trata de cuántos años sumes, sino de qué marca dejes en la tierra antes de que te cubran con ella. Los Quintana dejaron 3 tumbas, pero también dejaron una lección de fuego que nunca se va a apagar. Esta fue la historia real, la completa, la que tiene sudor, pólvora y lágrimas de honor verdadero. Espero que te haya movido las entrañas tanto como a mí al desenterrarla para ti. Recuerda que la verdad siempre corre más rápido que la mentira, pero la justicia es la que siempre cruza la meta final. Tú estás en tu canal favorito, el santuario donde las leyendas se vuelven carne y hueso ante tus ojos. Fíjate bien en lo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No te vayas todavía, porque te he dejado otro video con una carga de adrenalina similar. Otra crónica de caballos, balas y hombres de palabra que te va a dejar sin aliento. No olvides dejarme tu último comentario con la palabra sangre, para saber que tuviste el valor de llegar hasta el último segundo de este calvario. Dale un like con la fuerza de un relincho de victoria, suscríbete y activa esa campana, porque todavía nos quedan muchos mitos que diseccionar y muchas verdades que rescatar del olvido. Haz clic ahora mismo, compadre. Te veo del otro lado de la cerca, donde la historia no tiene dueños y la justicia corre libre por el monte. Vámonos, que el polvo de la historia nunca se asienta del todo. Hasta la próxima, compadre.